Bueno, entonces vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a ir teniendo la clase dominical. Y como siempre lo digo, hermanos, espero que sea de bendición, de edificación. Así que bueno, ¿están ahí? Romanos 12, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 8. Ok, comienzo yo con el primero, ustedes siguen con el segundo, y en el 8 nos unimos todos. Amén. Amén. Dice, les invito a ponerse en pie, hermanos. Dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, todos juntos, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pueden tomar su lugar, hermanos. Así que bueno, en esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de los dones espirituales, ¿ok? ¿Qué son los dones espirituales? ¿Quiénes fueron dados los dones espirituales? ¿Para qué son? ¿Para qué nos sirven los dones espirituales, hermanos? Pero vamos a orar en esta mañana y que sea Dios dándonos de su favor. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hermosa mañana porque eres bueno. Gracias, Señor, por tus misericordias. Señor, que como tu palabra dice, cada mañana, Señor, son renovadas para con nosotros, Dios. Por eso que estamos aquí, Señor, en pie, delante de ti, Señor, congregados. Y Señor, rogando tu bendición, rogando tu favor, Padre, y que seas, Señor, tú edificando nuestras vidas, Señor, que podamos aprender, Señor, un poco más de tu palabra, Señor, y que me uses también, Dios, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor, y así también que bendigas cada clase. Gracias, te damos por todo, en nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, acá Pablo está hablando acerca de los dones, comienza el versículo 1 y 2, hablando acerca de del ser transformados, acerca de la voluntad de Dios. Después, a partir del versículo 3, bueno, comienza a entrar en este tema, ¿no? Y quiero dar la definición de don. Don viene del griego charisma, quiere decir dádiva divina, libre de peligro o pasión, especialmente una concesión espiritual. Ok, entonces el don, hermanos, es algo que nos es dado por el Espíritu Santo. O sea, no es una capacidad que tú y yo tengamos por naturaleza. O sea, no es algo que nosotros ya traigamos, es algo que Dios nos da. Como dice acá, es una concesión espiritual. Entonces, eso es un don, hermanos. El apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10 nos exhorta a vivir ministrando a los santos según el don o los dones que el Señor nos dio. Vamos a buscar 1 de Pedro. Primera de Pedro 4, 10. Bueno, el versículo 9 dice, ¿están ahí?
Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermanos, los dones es algo que nosotros tenemos que administrar también. Tenemos que poner en servicio. Entonces, hermano, ¿por qué el Señor nos dio dones? ¿Cuántos dones podemos tener? ¿Todos en la iglesia tenemos algún don? Bueno, sí, pero ¿por qué el Señor nos dio dones? Bueno, vamos a ver, por qué vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, voy a leer del versículo 1 en adelante, me sigue con su vista. 1 Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, hermanos, nos dice acá Corintios que se nos ha dado dones, hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo, y como cuerpo en Cristo necesitamos funcionar bien. Y Pablo nos pone un ejemplo también muy literal. O sea, tenemos un cuerpo, dice, y no todos los miembros pueden ser manos, no todos los miembros pueden ser ojos, no todos los miembros pueden ser orejas. Si así fuera, hermanos, ¿cómo estaríamos? Imagínense. O sea, no, entonces los dones son porque somos un cuerpo en Cristo y necesitamos funcionar bien. O sea, la función de la mano, de mis manos, no la puede ser la misma que la función de mi pie. La función de mi pie no puede ser lo mismo que la función de mis ojos. La función de mis ojos no puede ser lo mismo que la función de mi boca. Entonces, cada miembro de nuestro cuerpo tiene un trabajo que hacer. Y los dones que el Señor nos ha dado es lo mismo. Cada miembro tiene un don, y un don es diferente. El don que tengo yo al don que tiene mi esposa, al don que tiene el pastor, al don que tiene Agustín. Pero todos pueden engranar de tal manera que se puede trabajar como un mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor nos ha dado dones porque somos un cuerpo en Cristo y necesitamos funcionar bien. Pero también, hermanos, el Señor nos ha dado dones para la edificación de la iglesia. Vamos allá adelantito a 1 Corintios 14, versículo 3. 1 Corintios 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, entonces el propósito de los dones es para que sea de edificación. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos escuchado a iglesias donde supuestamente se habla de los dones espirituales, y uno de esos dones es que uno debe tener el don de lenguas. Y hermanos, capaz ustedes conocen algunas de estas iglesias y han estado en estas iglesias y entran a la iglesia y comienzan a orar y comienzan de repente a hablar en lenguas porque el Espíritu
les da que hablen en lenguas y comienzan y acá uno y luego allá comienza a hablar otro, y a eso le llaman el don de lenguas, hermanos. Pero cuando vamos a la Biblia no se refiere a eso, el don de lenguas, y se hace un desorden. Y muchas veces también eso causa que haya una confusión entre nosotros los creyentes también acerca de los dones espirituales. Pero no, hermanos, los dones son dados para la edificación. Entonces, el propósito de los dones es ministrarlo, o sea, servir a los demás, como lo vimos en Pedro 4:10. Todo miembro, hermanos, y todo ministerio tiene un cierto alcance y ciertas limitaciones de acuerdo al don que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, capaz si alguien tiene el don de enseñar, y es algo que tiene porque es lo que el Señor le dio. Pero otro hermano tiene el don de dar, y dar con liberalidad, no esperando nada a cambio, y el hermano se despoja, y el hermano comparte, y el hermano reparte. Y dice el hermano, yo quisiera, el que enseña, yo quisiera también ser como el hermano, tener ese don. Y puede ser que el que enseña esté dando, pero no da con ese espíritu y con esa actitud de dar sin esperar nada a cambio. Capaz siempre está dando, pero esperando algo a cambio. Entonces, hermanos, así es, cada don o cada ministerio tiene limitaciones, de tal manera que, como lo decía al principio, el que es mano o el que enseña no puede hacer todo en la iglesia. Se necesita también de los demás ministerios, de los demás dones, ¿ok? Entonces, cada miembro, cada ministerio tiene un cierto alcance y ciertas limitaciones. Como lo dije al principio, hermanos, no todos somos manos, ni todos somos ojos, ni todos somos nariz. Recuerde que Dios repartió conforme a la medida de fe a cada uno. Las diferencias, hermanos, vienen de Dios y son buenas. Por eso Él dio dones diferentes a cada uno. Vamos a volver a Romanos 12. Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Yo le mencioné, hermanos, que Dios nos ha dado al menos un don específico a cada miembro. Yo no sé si usted ya sabe cuál es su don. Eso es algo que Dios tiene que mostrarle a usted, que usted también tiene que conocer cuál es el don que el Señor le ha dado. Y como nadie puede ni debe hacer todo, cada uno debe enfocarse en hacer bien o ejecutar bien el don que el Señor nos ha dado. Dice, el de profecía, de manera que tiene diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y la profecía, hermanos, quiere decir interpretar bien la Biblia. Quiere decir que tenemos que trazar y que tenemos que enseñar bien la Biblia. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entonces hermanos, tenemos la palabra profética más segura, la cual tenemos que estar compartiendo, la cual tenemos que estar enseñando, la cual tenemos que confiar en ella, la cual tenemos que creer también al 100%, hermanos. Cuando Pablo estaba escribiendo, hermanos, era diferente el momento. Entonces los apóstoles hacían milagros, obraban de una manera diferente. Hoy en día ya no es como cuando estaba Pablo. Entonces hoy en día la profecía significa interpretar bien, enseñar bien la palabra que el Señor nos ha dado. Tenemos que meternos a la Biblia, y el que enseña, el que predica, tiene que estar preparado, hermanos, como dice Pablo, preparados para toda buena obra. El enseñar la Biblia es una buena obra, hermanos. Y necesitamos estar preparados, necesitamos estar constantemente leyendo la palabra, meditando en la palabra, usando diccionarios, usando herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder entender mejor también la Biblia, entender los tiempos, entender la cultura en el cual se escribió. Entonces todo eso, hermanos, nos ayuda a tener una mejor interpretación de la Biblia. Entonces, la profecía es un don que se va a ministrar conforme a la medida de la fe. Ok, entonces el siguiente don, hermanos, es el don de servicio. Vamos a Romanos otra vez, en el versículo 7. O si de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza. O si de servicio es servir, hermanos. Y el servicio del cual está hablando acá es, buscando la definición en el diccionario, quiere decir literalmente como sirviente. Como sirviente. Especialmente los maestros. Entonces, sirviente, hermanos, también es de la palabra diáconos también, de ahí viene. Ok, a veces hay hermanos que tienen ese don y que llegan acá al templo y llegan al edificio, hermanos, y llegan ya mirando qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que hacer para hacerlo. Llegan y agarran la escoba porque ven que falta una barridita, agarran la escoba, acomodan las sillas, acomodan las cortinas, van al baño, miran el baño si está limpio, si está sucio, le dan una limpiadita también. Y hermanos, ya los hermanos ya tienen el don. Y no les da y no se avergüenzan y no lo toman como humillante, como que yo por qué voy a andar limpiando, yo por qué voy a andar barriendo, yo por qué voy a andar limpiando el baño, sacando de la papelera todo eso sucio. O sea, no, son hermanos que traen el don y que lo hacen porque saben que lo están haciendo para el Señor, hermanos, y no se sienten mal por eso. Y si no hubiera hermanos que tuvieran ese don, hermanos, ¿cuánto faltaría? Pues el Señor es sabio y por eso el Señor dio dones, el de servicio en servir. Pero si tú, hermano, tienes este don y no estás sirviendo como debieras de servir, tienes que enfocarte y tienes que servir bien, no servir a medias. Yo sé que a veces el ego del hombre también es complicado, hermanos. Y quiero o no, el ego a veces también hace de las suyas. Y siendo sinceros, hermanos, la mayoría de los miembros a veces pensamos, bueno, yo no quiero barrer, o yo no quiero hacer aseo, yo no quiero hacer limpieza, o servir en algunas otras cosas, sirviendo a las mesas también cuando hay algún evento. A veces hacen falta hermanos que estén sirviendo. Y todos nos sentamos a comer, y pensamos, pero yo ¿por qué voy a servir? Puede servir también mi hermano y está ahí sentado y está comiendo. ¿Yo por qué? Y el ego, hermanos, también hace
hace de las suyas en nosotros. Por eso, si uno tiene el don de servir o el don de profecía, cualquier don, tenemos que enfocarnos en servir bien, en dar el 100% de nosotros. Porque recordemos que no lo estamos haciendo es para la edificación de la iglesia, pero principalmente lo estamos haciendo para el Señor. ¿Está? Porque el don es algo que Dios nos dio. Entonces, hermanos, tenemos que hacer las cosas bien, ¿ok? Y servir bien. El siguiente don es la enseñanza, hermanos. La enseñanza, ahí en el mismo versículo 7, el que enseña en la enseñanza, ocúpese de enseñar. Enseñanza quiere decir instrucción, quiere decir maestro de Biblia, pero también quiere decir maestro de padres a hijos. Ok, instructor, el que enseña, al mismo que la profecía, al mismo que tiene que estar preparado, hermanos. Tiene que estar todos los días metiéndose a la Biblia, estudiando, escudriñando, como los hermanos de Berea, cada día. Para cuando estemos enseñando, tanto hermanos como hermanas en su clase dominical, en la reunión de damas o en cualquier actividad que tengan también, tienen que estar preparadas, porque están instruyendo a alguien. Lo que estamos compartiendo, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra, es el consejo de Dios, es lo que Dios nos ha revelado. Y tenemos que estar bien instruidos nosotros para poder instruir a los demás, ser maestro de Biblia. Entonces, pero también, hermanos, es un área que a veces descuidamos. Yo apenas estoy ahí y a veces veo ciertas cosas que no estoy haciendo en cuanto a mis bebés. Son bebés todavía, pero ya captan, hermanos. Y como padre a veces tengo que estar instruyendo a mis bebés, tengo que estar ahí con paciencia, enseñándoles, orando con ellas en las noches, orando con ellas a la hora de que van a tomar la mema, a la hora de que van a comer. Todo eso es parte de una instrucción que uno le está dando a los hijos. ¿Para qué? Para que cuando los hijos crezcan conociendo al Señor, crezcan temerosos de Dios y puedan también honrar a Dios. Entonces, es integral, hermanos. Es tanto a los hermanos la enseñanza como también a nuestros hijos en nuestra casa. Y es un área que yo he visto, no criticando, hermanos, pero he visto que es un área en la que como padres cristianos a veces somos deficientes en la enseñanza en nuestra casa con nuestros hijos, ¿verdad? Y necesitamos enfocarnos, hermanos. Después crecen nuestros hijos, 15 años, 16 años, y nos preguntamos, ¿pero por qué mi hijo se apartó? ¿Pero por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? ¿Pero por qué mi hijo no quiere leer la Biblia? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la reunión de jóvenes? Bueno, vamos a volver un poco el tiempo. ¿Cómo fue nuestro trabajo de instrucción con nuestros hijos? ¿Fue como el Señor quiso que fuera? ¿O fue, alá y se va? Porque me gana el cansancio, por el trabajo, por el mismo ministerio a veces, porque hay que atender el ministerio y se van descuidando también los hijos, la familia. Entonces, parte de la instrucción es eso, hermano, es integral, es instruir a los niños, instruir a los párvulos, instruir a los niños que están en cuna, a las jovencitas, a las señoritas, los sábados a los jovencitos, a los adolescentes, pero también a ustedes, a cada edad, en cada etapa, pero también instruir en nuestra familia. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué hijos vas a tener dentro de 2, 3, 5 años? ¿Cómo van a ser tus hijos? ¿Van a crecer con el temor de Dios o van a crecer nomás con la filosofía del mundo? Estando en San Luis, hermanos, trabajando con la gente en las rutas en la ciudad, y bueno, en el anexo, me tocó estar yendo el anexo de San Luis es el centro de rehabilitación para adicciones, pueden estar ahí por drogadicción, por alcoholismo, por cualquier tipo de adicción, entran ahí, y estando dentro, estando yendo ahí y sirviendo, trabajando ahí, hablando con los jóvenes,
es complicado porque decían, yo les preguntaba, ¿y por qué estás acá? O sea, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué? ¿Qué adicción? ¿Qué? Y ellos decían, bueno, yo estoy acá por tal droga. Cabe mencionar, hermanos, que ahí llegan de todas partes de México, no solamente de San Luis, llegan de Monterrey, de todos los departamentos, de todas las ciudades. Entonces, algo que a mí me dejó marcado fue que me decían, mis padres son cristianos, dicen, pero ellos van a la iglesia y son una cosa, llegan a casa y son otra. Dice, yo estoy acá porque ya no los aguanto. Dice, yo busqué, por mis medios, busqué solucionar el problema, solucionar parte de mi vida y caí en las drogas. Pero hermanos, qué tremendos hay. O sea, qué tremendo en verdad. Padres con una vida en la iglesia que llevan a sus hijos, pero que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra. Qué tremendo, hermanos. Y estaban esos chiquilines ahí, chiquilines, no sé, de 18 años, 17, algunos de 13, 14 años. Y qué tremendo, hermanos. O sea, eso me hizo pensar, estaba soltero todavía, dije, si el Señor me permite tener hijos, yo decía, yo quiero instruir a mis hijos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. No quiero yo ser el causante de que mis hijos caigan en una situación como esta. Pero eso es parte, hermanos, porque no hay una buena instrucción. Lo que se enseña, lo que se profesa en este caso de ser seguidores de Cristo, hermanos, no concuerda con la vida de uno. Y es lo que pasaba en el caso de estos chiquilines. Una vida en la iglesia, sí, pero con matrimonios, vamos a llamarlo así, de fantasía. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Y eso es tremendo, hermanos. Entonces tenemos que ser integrales, tanto con nuestros hijos, instruirlos en el camino del Señor. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿En qué camino estamos instruyendo a nuestros hijos, hermanos? ¿En el camino de Dios? ¿En el camino del mundo? ¿En qué camino? ¿Hacia dónde los estamos orillando? Pero también en la iglesia, ¿qué les estamos enseñando a nuestros niños, a nuestras clases? ¿Les estamos enseñando la palabra? ¿Les estamos enseñando a orar, a buscar de Dios? También, ¿qué es lo que les estamos enseñando? Tenemos que enseñarles fundamentos, tenemos que enseñarles acerca de Jesucristo, que Él murió por nosotros. Y doctrina también. A veces también nos enfocamos en muchas áreas, pero descuidamos otras. Pero tenemos que instruir bien, hermanos, en cada área en la que estemos, ¿verdad? Entonces, el de la enseñanza, hermanos, hay que enfocarnos en servir, en enseñar bien. Después sigue abajo, vamos a seguir leyendo el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Y exhortación, hermanos, no quiere decir yo voy a llegar y voy a retar a que se me ponga enfrente porque está mal, porque no. A veces exhortar quiere decir animar. Yo voy a ir y voy a animar a mi hermano porque lo veo ahí medio triste, lo veo medio decaído, medio desanimado. Voy a ir, hermano, ¿qué te está pasando, hermano? Te veo así, te veo así, ya de hace un tiempo, ¿qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy orando por ti, hermano. Eso es animar, eso es exhortar, animar al hermano. Yo creo que todos hemos estado en esas situaciones, hermanos, en desánimo, en que a veces ya no queremos seguir adelante, por diferentes situaciones, ya no queremos. Y ha llegado un hermano y nos ha dado una palmadita, hermano, ¿qué pasa, hermano? Ánimo, estoy orando por ti. Y eso, hermanos, nos ayuda, nos conforta, nos consuela. Entonces, no todos los hermanos tampoco tienen el don de la exhortación. O sea, no. A veces que llegan hermanos y te quieren ayudar, te quieren animar, y en lugar de que te animen, te desaniman. Llegan de hermano, ánimo. Dios te ama, hermano, sí, yo sé que pecaste, yo sé que eres así, y te comienzan a decir todos tus defectos, y en lugar de que te animen, ¡pum!,
te desaniman más. Entonces, hermano, mejor no me digas nada, ¿no? Mejor quédate callado y está. Si no me vas a ayudar. Entonces, el de exhortar, hermanos, es animar, no es retar, no es llegar y decir, señalar. No, hermanos, no, es exhortar, es animar, es es ayudar al que está desanimado, es ayudar al que está caído, ¿verdad? Y siempre, hermanos, considerándonos a nosotros mismos, siempre recuerde eso. No estamos exentos, hermanos, de desanimarnos en algún momento de nuestra vida, no. Entonces, si tú tienes el don de exhortar, anda a exhortar a tu hermano, pero siempre considerándote a ti mismo también. No pienses que nunca te va a pasar, siempre teniendo eso en mente. Ok, después dice, el que reparte, ahí mismo, el que reparte con liberalidad. Y repartir quiere decir compartir, quiere decir dar, hermanos, sin mirar a quién, quiere decir, es un corazón generoso. Es un corazón, hermanos, que no está pensando en los beneficios que va a recibir al momento de dar. No está pensando, yo te voy a dar esto porque yo sé que en algún momento voy a recibir algo de ti. No. Simplemente el hermano da y da con liberalidad. Ok, y no todos tenemos ese don. El que reparte con... Hay hermanos que son generosos, hermanos, ya, porque es lo que Dios les dio, la generosidad. Yo acá he conocido hermanos muy generosos. Es una iglesia generosa, hermanos. Y pudiera mencionar a algunos hermanos que son generosos y que han sido de bendición a mi vida. Y yo sé que son generosos porque ¿qué pueden esperar de mí a cambio, no? Entonces, hermanos, la verdad que son muy generosos. Entonces, siempre tenemos que estar dando, siempre tenemos que estar repartiendo, siempre tenemos que estar ayudando al otro, al necesitado, hermanos, y dar con liberalidad. O sea, si un hermano ve que alguien está pasando necesidad, esa pregunta, hermano, de ¿qué precisas? ¿Qué necesitas? ¿Sabe qué? Esa pregunta no tiene que existir. Si alguien está viendo a un hermano que está en necesidad, tiene que llegar simplemente y ayudar al hermano. Si yo le pregunto, hermano, ¿qué precisas? ¿Qué me vas a decir? No, hermano, todo bien, gracias a Dios, todo está bien, todo está tranquilo. Entonces, a veces preguntamos, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, hermano, estoy bien, gracias. Entonces, hermano, vamos a evitar esa pregunta, vamos a omitir esa pregunta y vamos a llegar simplemente y vamos a dar. A dar con generosidad, a repartir con liberalidad, a ayudar al hermano. Ok, entonces vamos rápido, hermanos. Ahí abajo, el que preside con solicitud. Ok, presidir está hablando de alguien que está delante, que tiene un rango, algún hermano que tiene alguna responsabilidad, algún hermano que está al frente de algún ministerio. Entonces el que preside dice con solicitud. Significa entusiasmo, compromiso y también diligencia. Hermanos, yo no puedo estar encargado, no por estar encargado de un ministerio, hermanos, yo me voy a sentir el rey de la iglesia. Es que yo soy ya el director del ministerio infantil, no me hables. Si quieres hablar conmigo, agenda una cita con mi esposa y ya te va a decir si tengo tiempo o no. No, hermanos. El Señor nos dio ese ministerio y gracias al Señor por eso. Y si el Señor nos dio ese don, tenemos que hacerlo con humildad. No tenemos que andar ahí como pavos reales, así, todos esponjados y ya no caemos en la puerta porque ya soy el director del ministerio infantil. No, hermanos, con humildad, con solicitud, con entusiasmo, con compromiso, con diligencia también. Entonces, eso significa presidir, hermano. Acatar el ministerio que Dios nos ha dado y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Es triste ver que a veces
Hermanos que comenzaron desde abajo, de repente llegan a un, vamos a llamarlo así, a un puesto que es más visible, que es un poco más de responsabilidad, y ya los hermanos ya te miran así para abajo, o sea, te miran así para abajo, te miran de reojo, y este quién es, y este qué quiere. ¿Por qué? Porque ya están en un ministerio que ellos consideran más alto. Pero no, hermanos. Recuerde que todos los dones delante de Dios cuentan por igual. Es importante tanto el hermano que sirve como el hermano que tiene el don de profecía, el don de enseñanza delante del Señor. Estamos todos a un mismo nivel. ¿Ok? Entonces, hermanos, si tú estás al frente de algún ministerio, no, hermano, que no se te suba el agua ¿cómo dicen acá? Al tinaco, ¿se entiende? O sea, no te vueles, no. Es porque Dios en su misericordia así lo quiso. Entonces, no somos más que los demás, no somos intocables, no, hermanos. Somos siervos del Señor nada más. Ok, entonces vamos a seguir. Dice, el que hace misericordia con alegría. Y misericordia, hermanos, quiere decir compasivo en palabra u obra. A veces somos muy duros también, hermanos, en cuanto a ejercitar a los dones. Y nosotros creemos que tenemos ciertos dones, pero en algunas otras áreas fallamos. Entonces, ser compasivo, hermanos, ser compasivo. Recuerdo que el Señor Jesús estaba hablando, dice, y miró, y estaban como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Entonces, fue una mirada, hermanos, compasiva. Fue una mirada de amor. Fue una mirada misericordiosa, hermanos. Y nosotros tenemos que ser cada día más como Cristo. Si tenemos el don de misericordia, que sea con alegría, como con todos los dones, hermano. La gracia hace que la administración de cada virtud, de cada don que nosotros tenemos, se convierta en agradable. Ok, a veces no es necesario, hermano, ser muy, ¿cómo diría? No, a veces se me viene a la mente un ejemplo. Que hace unos días estaban hablando acerca de la reunión de damas y mi esposa le dice al grupo, bueno, ¿sabes qué? Tengo que irme, le dan mis saludos a las hermanas, porque pensamos ya no estar acá. Y dice una hermana, bueno, y aunque estuvieras, no puedes ir, porque no tienes plata. O sea, entonces, después me platicó mi esposa, está bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero, o sea, eso no es tener misericordia, hermanos. Eso no es ser compasivo. O sea, imagínense que hubiera sido una persona nueva. ¿Qué es lo que pasa con esa persona nueva? No vuelve más a la iglesia. Me recuerda otro caso cuando nosotros estábamos en México, en una iglesia también. Estábamos en la iglesia, había habido cierto problema y nosotros nos fuimos de la iglesia y nos va a visitar el pastor, como todo buen pastor, hace su trabajo, nos va a visitar, dice, pero ustedes ¿por qué no van a la iglesia? No, porque pasó esto, pastor, con cierta hermana, que y el pastor nos anima y su ánimo fue, dice, bueno, pero es que vuelvan a la iglesia, dice, pero es que a esta señora no le puedo decir nada, dice, porque ella da plata. O sea, entonces, a veces, hermanos, con esos comentarios, uno deja la misericordia a un lado. Uno deja la compasión a un lado, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser muy sabios en cuanto a cómo ejercitar la misericordia.
A veces nos creemos muy sabios, a veces nos creemos que tenemos mucho conocimiento, que tenemos mucha experiencia, hermanos, pero al final todo eso nos puede ayudar, sí. Pero lo que nos va a ayudar a ejercer nuestros dones no es mi experiencia, no es lo que yo haya vivido, es la gracia de Dios. Porque los dones es algo divino. Es algo que el Señor nos dio. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy sabios en ese tipo de cuestiones. En cómo vamos a ejercitar la misericordia, qué decir, qué no decir. Porque a veces en lugar de ser misericordiosos, vamos a hacer todo lo contrario. ¿Verdad? Como en estos ejemplos que le acabo de poner, hermanos. Entonces, bueno, esos son los dones. La pregunta, ¿qué dones o qué don es el que tú tienes, hermano? ¿Estás ejercitando los dones o el don que Dios te dio correctamente? ¿O cómo estás sirviendo a Dios con los dones con el don que Él te dio? Eso solamente tú lo conoces, hermano. Solamente tú lo conoces. Bueno, vamos a seguir adelante ya para ir terminando. Bueno, hermano, ¿con qué actitud desempeñar los dones? Ya mencioné algo, hermanos. ¿Con qué actitud? Vamos a ir a Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, los dones tenemos que ejercitarlos con humildad. Sí, porque no es más el que tiene el don de profecía que el que tiene el don de servicio, y tampoco es más el que tiene el que sirve que el que reparte. O sea, delante de Dios somos todos iguales, hermano. Es algo que les mencionaba anteriormente. Luego escucho hermanos decir, ¿sabes qué? Como si yo le dijera, ¿sabes qué, hermano? No quiero que me sigas a mí, hermano. O sea, y lo hacemos tan común, hermano. No me sigas a mí, hermano. No seas como yo. Sé como Cristo. Pero a veces tenemos esa actitud supuestamente de humildad, pero con soberbia. Entonces, hermanos, no tenemos que tener esa actitud. Ok, nosotros los que tenemos algún don, hermanos, somos como todos. Todos tenemos dones, diferentes dones, pero ninguno es más que el otro, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Cuatro y 5 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5 dice, ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que, hermano, si capaz no estás en algún ministerio que supuestamente es más visible, no te desanimes, hermano. Si tú estás cumpliendo con el don que Dios te dio, estás sirviendo a Dios y Dios te lo está tomando en cuenta. Así que, hermanos, no tenemos que desanimarnos por eso. Tenemos que dar gracias a Dios por el don que nos dio y ejercitarlo de la mejor manera. Hacerlo siempre bien. Ok, y siempre con actitud de humildad, hermanos. Recordemos que Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero ¿a quién da gracia? A los humildes. A los humildes. Y hermano, y tenemos que servir con esa actitud de humildad. Siempre, siempre. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Yo lo leo, me sigue, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pregunta, servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, lo importante es servir al Señor. Lo importante. Y lo que estemos haciendo, hacerlo siempre rayando en la excelencia. No es de que sea Jonathan, no es que yo soy Jonathan, es que yo vine de no sé qué. No se trata de eso, hermanos. Yo no soy nadie. No, es el Señor. Pablo dice, ¿qué pues es a Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y mire que Pablo tenía, si lo vemos humanamente, carnalmente, Pablo tenía un palmarés del cual él mismo podría gloriarse. Pero Pablo dice, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos eso, hermanos, servidores. ¿Ok? No importa el don que uno tenga, somos servidores. Vamos ya para terminar a Lucas 10:20. Lucas 10:20. ¿Están ahí? Lucas 10:20, hablando acerca de cuando el Señor envió a los discípulos, dice el 20, dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Voy a del 17, volviéndolos a los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, dice el Señor, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, no te gloríes del don que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado 1, 2 dones, 3 dones, no sé, conforme a la medida de fe del Señor, no, gloríate de quién es nuestro Dios y que gracias a Él nos permite tener dones para servirle, para honrarle, para glorificarle, hermanos. Ok, entonces todo lo que hagamos siempre tiene que hacer con humildad, no con soberbia, no con altivez, no, con humildad, porque eso es agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana acerca de los dones. Y bueno, para pensar, nada más para pensar y meditar en eso. ¿Sabes cuál es tu don? ¿O cuántos dones son los que el Señor te ha dado? Si ya sabes, ¿los estás usando para glorificar a Dios? ¿Para honrar a Dios? ¿Cómo los estamos usando, hermanos? Así que bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición.